Buenas tardes. Nuestro caso es control disciplinario. Como primer punto encontramos la vulneración de los deberes funcionales, contrato de concesión, alumbrado público, municipio de Cajicá. En el caso planteado, se observa que en la fase de selección del contratista se desconocieron deberes esenciales por parte de los funcionarios que intervinieron en este proceso de contratación. Verbigracia, el deber de observar los principios de la contratación y la función administrativa, teniendo en cuenta que el establecimiento de los requisitos habilitantes demasiado exigentes, tales como la acreditación de la celebración de contratos de concesión durante los últimos 10 años y el porcentaje específico de luminarias que debió instalar cada oferente, así como el número de luminarias, dan cuenta del direccionamiento de contrato hacia un oferente en particular, circunstancia que se deriva de la vulneración del principio de transparencia, el principio de libre competencia, el principio de igualdad y el principio de moralidad. En relación con el principio de transparencia, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 80 del 93, la entidad estatal debe definir reglas objetivas, justas, claras y completas, que permitan la presentación de ofertas por parte de los proveedores que cumplan con los parámetros establecidos, asegurando la selección objetiva del contratista, sin que medien criterios de carácter subjetivo que conlleven a seleccionar una oferta menos favorable para la entidad. En cuanto a la libre competencia, este derecho no solo implica otorgar la oportunidad a los proveedores de participar en el proceso de igualdad o con igualdad de condiciones, sino que también supone la garantía de que los proponentes participen en el proceso sin que medien actos restrictivos o actividades de mala fe que obstaculicen la libertad de mercado y que deriven de que la elección del contratista que no se configura como la mejor propuesta para satisfacer la necesidad de la administración. Respecto del principio de igualdad, de acuerdo con la sentencia C-154 del 2023, este principio garantiza que se dispense un tratamiento idéntico a quienes se encuentran en las mismas condiciones sin discriminación ni favoritismo, lo cual implica un tratamiento igualitario a todos los proponentes, el establecimiento de reglas generales, las impersonales, para la evaluación de propuestas, la prohibición de cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés y la selección objetiva del mejor proponente en función de sus méritos. Aunado a lo anterior, el principio de moralidad en la contratación estatal se refiere a la obligación de los servidores públicos de actuar con honestidad, lealtad, rectitud en las actuaciones administrativas. Incluso, la moralidad administrativa ha sido catalogada como un derecho colectivo, conforme al cual la sociedad demanda el buen manejo de los recursos públicos por parte de los servidores. De ahí que a través del proceso de contratación adelantado por el municipio de Cajicá, concerniente a la adjudicación del contrato de concesión a la Unión Temporal de Alumbrado Público Cajicá 2018, se vulneraron varios principios, y estos son los que expusimos anteriormente, en tanto que en la fase de selección del contratista no se tuvieron en cuenta criterios justos y transparentes. Se establecieron requisitos amañados y se direccionó el contrato a partir de requisitos de experiencia e indicadores financieros. Al mismo tiempo, se vulneraron los principios de igualdad y libre competencia, porque no se otorgó un trato igualitario a todos los proponentes. Además, las reglas estipuladas, más que impersonales, suponen una serie de parámetros personalizados y ajustados a una propuesta en particular, lo cual se deriva en la parcialización del contratante. Todo esto anudaba la desigualdad en el proceso de contratación, lo cual implica la existencia de restricciones de detrimento de unos oferentes y en beneficio de otros, como ocurrió con Enel Codensa, al considerar que existía una falta de garantías, la ausencia de oportunidades y la ausencia de selección objetiva del contrato en cuestión.
Adicionalmente, pues se vulnera el principio de moralidad administrativa, teniendo en cuenta que el direccionamiento del contrato comporta una serie de consecuencias en relación con la administración de los recursos públicos, como por ejemplo el fenómeno de la corrupción, ya que esto significa la manipulación de un proceso para obtener beneficios personales o políticos. También puede conllevar a la desviación de recursos, así como implica el abuso de poder o la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. ¿Cómo se resuelve el caso? En primer lugar, conviene resaltar que los cargos formulados por parte de la Procuradora se fundamentan en los numerales 2 y 3 del artículo 54 de la Ley de 1952 del 2019. En el primer numeral hace referencia a la intervención en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que se encuentra o que esté en curso en un causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros, jurídicos previos requeridos para su ejecución. En el siguiente numeral concierne a la participación en la etapa precontractual o en la actividad contractual con el detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. En relación al primer cargo, referente a la intervención en la celebración del contrato estatal o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos, no resulta procedente toda vez que, pese al quejoso, señala que los miembros del Comité de Evaluación adjudicaron el contrato de la Unión Temporal Alumbrado Público Cajica 2018, aunque uno de los contratos aportados para certificar la experiencia se ejecutó cuando la Unión Temporal no existía, pero uno de los siguientes integrantes sí formó de dicho contrato, lo cual está permitido en el decreto 1082 del 2015 con base en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 que señala que si la constitución del interesado es menor a 3 años, no se puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Por siguiente, tomando en consideración que la unión temporal es un contrato de asociación que consiste en la unión de dos o más personas naturales o jurídicas con el propósito de presentar una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato estatal, lo significa que constituye con la finalidad de aunar esfuerzos para que se adjudique el contrato y finaliza con la terminación del contrato. En este sentido, teniendo en cuenta la unión temporal se constituyó en un término inferior a 3 años, previos a la publicación del proceso contractual. Conforme al decreto 1082 del 2015, es válido aceptar el contrato aportado para la acreditación de la experiencia, toda vez que uno de los integrantes de la unión temporal hizo parte de la ejecución de dicho contrato, además que el objeto contractual se relaciona con el objeto del contrato de concesión que se celebró entre el municipio de Cajicá y la unión temporal Alumbrado Público Cajicá 2018. En consecuencia, asumiendo el rol de la Procuradora, no es dable de imponer sanción disciplinaria a partir del numeral 2 en contra del secretario del Gobierno y los contratistas que conforman el Comité de Evaluación, en tanto que no incurren a falta disciplinaria señalada en el numeral 2 del artículo 54 de la Ley 1952 del 2019, ya que no cumple con los presupuestos establecidos frente a este cargo, ya que la conducta desplegada no se encuentra tipificada como falta disciplinaria. Tampoco se considera una conducta antijurídica, dado que no se vulnera ningún deber funcional por parte de los funcionarios sin que medie la justificación, puesto que se validó una experiencia con base del decreto 1082 de 2015, de tal forma que respecto al cargo 1 no se incurre en ilicitud sustancial, en tanto de que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1952 del 2019, la falta solo será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justa causa. No obstante, respecto al cargo número 2 referente a la participación en la etapa precontractual o contractual con desconocimiento de los principios de la función administrativa y de los principios de la contratación estatal, se observa que el establecimiento de estos requisitos habilitantes se constituye como un indicio para presumir que el pliego de condiciones y que el proceso contractual se encontraba direccionado para adjudicar a un oferente en específico. De esta forma, pues los 10 años de experiencia que se solicitaban en la celebración y ejecución de contratos de concesión, así como el cumplimiento de la instalación de
mínimos 8.700 luminarias, entre 8.700 y 14.000 luminarias, de las cuales el 80% debían ser LED y el 20% restante podían ser luminarias tradicionales. De esta manera significaría una vulneración al principio de transparencia, el principio de libre concurrencia, el principio de selección objetiva y el principio de moralidad administrativa. Lo anterior teniendo en cuenta que el establecimiento de estos requisitos habilitantes limita la competencia y pues restringe la participación de algunos oferentes, y más que buscar la calidad en la prestación del servicio, lo que se pretende es adjudicar el contrato a un oferente en específico, de tal manera que pues se vulneraría el principio de transparencia y el principio de selección objetiva, ya que no se adjudica el contrato a la oferta más favorable para la entidad, sino a la oferta que hace el proponente, que cumple o que tiene los mismos intereses de la entidad estatal, ya pues puede ser por un interés económico o por un interés político, que no se acopla con la finalidad de la contratación estatal, como es la prestación adecuada de los servicios y también la satisfacción del interés general. Por otra parte, al evidenciarse este direccionamiento del contrato, pues también se incurre en la vulneración del principio de moralidad administrativa, toda vez que este implica el manejo adecuado de los recursos públicos con base en el principio de buena fe y también con la lealtad y rectitud que ello supone. De esta manera, pues, también se ve o se observa que el fenómeno de la corrupción permanece latente en nuestro país, y es un fenómeno que aún nos sigue golpeando. En cuanto al numeral 3 del artículo 54 de la ley 1952 del año 2019, el cual habla de la falta disciplinaria concerniente al desconocimiento de estos principios en la etapa contractual o precontractual, habría que hablar del secretario de Infraestructura y de la alcaldesa, con el fin de determinar si se cumple con los elementos o los presupuestos propios de la responsabilidad disciplinaria, como son la antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad. Con respecto a la antijuridicidad, sí se trata consiste en el desconocimiento de los deberes funcionales. En cuanto a los deberes funcionales, en este caso sería la observancia de los principios básicos, los principios propios de la contratación estatal y la función administrativa, y pues en este caso se observa que sí se desconocen estos principios, como son la transparencia, la libre concurrencia, el principio de la legalidad, el principio de legalidad, el principio de selección objetiva, el principio de moralidad. Por otro lado, en cuanto a la tipicidad, pues implica que la conducta se encuentre establecida dentro de pues, la ley, y en este caso la ley 1952 de 2019, en el artículo 54, numeral 3, consagra esta conducta. Por ende, la conducta es típica, se constituye como una falta disciplinaria. Y respecto de la culpabilidad, podríamos hablar de que en este caso tanto el secretario como la alcaldesa incurren en una conducta dolosa, toda vez que ellos actúan tanto con el conocimiento como con la voluntad de generar un detrimento al patrimonio, o pues en este caso generar una afectación del interés general, con el fin de obtener un interés económico propio, un beneficio propio, y no la consecución del bien común. Frente a la conducta de los contratistas que formaban parte del comité de evaluación, pese a que ellos no participaron en la elaboración del pliego de condiciones y de los estudios previos, igualmente intervinieron en el proceso contractual y adjudicaron la propuesta al oferente en particular. Por ende, si se logra demostrar que ellos tenían conocimiento del direccionamiento del contrato, así como tenían la voluntad de realizarlo, pese a las consecuencias que ello generaba, también incurren en responsabilidad disciplinaria, dado que pues se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable. A presentar el último punto, que es qué le falta al control disciplinario. Teniendo en cuenta que pues, el control disciplinario en Colombia presenta pues, varias falencias que afectan la efectividad y la transparencia. Entre las principales se encuentra el primero, que es la dilatación de los procesos; el segundo, que es la falta de autonomía e imparcialidad; y tercero, pues es la desconfianza que se tiene en las instituciones.
Bueno, el primero, hablamos de la dilatación de los procesos. Es evidente que pues en procesos disciplinarios resulta ser demasiado largos y complejos, además de que pues constantemente se presentan trabas que provocan demoras en los procesos, y esto pues contribuye a la impuntualidad y pues le produce desconfianza a la ciudadanía. El segundo es la falta de autonomía e imparcialidad. En algunos casos, las autoridades encargadas de aplicar sanciones pueden estar influenciadas por factores políticos o de poder, lo que pone en riesgo la imparcialidad de los procesos y pues socava la confianza en el sistema. Y tercero, la desconfianza en las instituciones. La desconfianza en las instituciones generalizada, ¿sí? En las instituciones responsables de imponer sanciones como la Procuraduría o como las Contralorías, que disminuye la cooperación de la ciudadanía y de los propios servidores públicos con los procedimientos disciplinarios.